Respira tranquilo, respira informado, con la nueva app de aire limpio disponible en Android e iOS. Únete al cambio. Emisiones al aire. Información en tiempo real sobre los contaminantes que respiramos. Emisiones al aire. Emisiones al aire, con Danae Fento y Jezrael Sánchez. Emisiones al aire. Bienvenidos a un episodio más de Emisiones al aire. Hoy llegamos a nuestro capítulo de la segunda temporada en una especial colaboración entre Altavoz Radio y el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, mejor conocido con su acrónimo CERCA. Hoy hablaremos de cómo transformar lo que desechamos en una fuente de poder. Para ello nos acompaña desde La Paz, Baja California Sur, el ingeniero Miguel Ángel Martínez Peralta. Ingeniero, bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación, muchas gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Pues qué gusto tenerte aquí. Y pues bueno, nos gustaría mucho si te puedes presentar con la audiencia que nos escucha y que nos hables de tu trayectoria y que nos cuentes de esta experiencia que has tenido en distintas ramas de la industria y ahora como docente. Híjole, pues ha sido una trayectoria larga. Yo soy paceño, yo nací en La Paz, por ahí del 85. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de desarrollarme aquí y también parte en Estados Unidos, lo que me permitió ser bilingüe, ¿no? Entonces, pues de una parte eso me ayudó mucho para poder entrar en diferentes ámbitos laborales. Mi carrera es ingeniería industrial, yo soy ingeniero industrial, trabajé un tiempo en la industria manufacturera en Guadalajara, fue, digamos, ahí mi verdadera escuela, ¿no? Mi formación. Y ya posteriormente el amor por mi tierra pues me hizo regresar aquí a Baja California Sur y pues a desarrollar lo más que podía con ese conocimiento que ya tenía, ¿no? Y ver cómo podíamos aportar para Baja California Sur principalmente. Pues fíjate que qué interesante esta transición que tú has vivido, porque precisamente como tú dices, naces dentro de esta ingeniería, pero le buscas una utilidad. Y esta utilidad para la sociedad es muy importante porque hoy tú sabes tenemos muchos retos. Para ti, ¿cómo ha sido este proceso de transición en el cual te ha permitido pues tener logros muy importantes como los que estás teniendo en este momento? Pues yo creo que la clave fue, como digo, mi formación manufacturera, porque pues al trabajar en empresas transnacionales, la exigencia de la calidad y la efectividad pues es muy importante. Yo no me podía dar el lujo de parar una línea de producción porque significaba miles de dólares, ¿no? Entonces, cuando yo veo todas esas herramientas y empiezo a ver las diferentes industrias en Baja California Sur, pues siento que puedo aportar, ¿no? Y uno de los campos donde yo entré fue el área de hotelería y pues como ingeniero pues siempre me ubicaba en el área de mantenimiento, ¿no? Entonces, pues principalmente lo que hice ahí fue tratar de aplicar mis mismos conocimientos de calidad, de procesos, de estandarizaciones para aplicarlo en el día a día a la hora de operar y con ello pues reducir costos, reducir tiempos, eficiencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Perfecto, qué padre, la verdad es que pienso en todo esto y cómo van quedando tantas acciones como rezagadas o ignoradas que tienen muchísimo impacto. Entonces, creo que eso va un poco lo de la sustentabilidad y que sea también sostenible. Cuéntanos ahora un poquito más sobre tu maestría y cómo utilizas y trabajas precisamente con la sostenibilidad. Pues cuando empiezo a trabajar en la gestión de mantenimientos, hay un apartado del área de mantenimiento que siempre se encarga de los residuos, que siempre se encarga de la cuestión ambiental. Y me llamó muchísimo la atención porque tenía un poco de conocimiento sobre todos los alcances que podríamos tener en el aprovechamiento. Entonces decidí estudiar una maestría y no me especialicé pues en desarrollo sustentable como tal, pero mi enfoque era ese, ¿no? Desarrollo sustentable. Entonces utilicé un poco de mis conocimientos que tenía de ingeniería y empecé a analizar de forma sistémica por qué no vemos esas tecnologías dentro del ámbito. Y obviamente pues me enfoqué precisamente en los residuos orgánicos y su posibilidad para aprovecharse en biogás. Y por qué si esta tecnología tenía ancestral, ¿por qué no lo vemos aplicado hoy en día? Entonces eso me hizo estudiar la ingeniería desde otra perspectiva, de una perspectiva sistémica, en donde ya también miraba la sociedad,
miraba el entorno, el comportamiento humano. Entonces decidí hacer un análisis del uso de biogás como combustible doméstico. Esto implicaba yo saber qué impactos iba a tener el hecho de tener un combustible de este tipo, una tecnología de este tipo dentro del hogar, ¿no? Sí, cuánto me iba a afectar económicamente o si iba a ser beneficioso, pero también iba a afectar a la recolección de basura y también iba a afectar a otros sectores. Entonces yo quería ver como más o menos cómo estaba el impacto, ¿no? De qué es lo que iba a suceder o en dado caso qué podría suceder. Y eso me iba a dar pauta para poder entonces desarrollar una tecnología que pudiera inmersarse en la sociedad de forma, digamos, más accesible y de forma sistemática, que se pueda adaptar a esos diferentes entornos, ¿no? Es cómo producimos la basura, si estamos en casa, si es un restaurante, son aspectos distintos, ¿no? Entonces, la maestría fue como un acercamiento, una manera de explorar qué era lo que estaba fallando para introducir la tecnología. Y entonces, pues hoy en día, pues ya prácticamente lo que hago pues es ir mejorando la tecnología y viendo en dónde podemos aplicarla, ¿no? Qué interesante este tema de esta trayectoria de la investigación, pasar a la parte práctica. Precisamente, bueno, les quiero comentar a la audiencia que tú eres catedrático en la Universidad Tecnológica de La Paz y que ahí yo he visto algunos videos tuyos, de Residuos del Poder, en donde agarras a uno de tus estudiantes y junto con él hacen un experimento. Me gustaría que nos comentaras un poquito en qué consiste exactamente y además que vean este video, Residuos del Poder. Gracias, gracias. Sí, bueno, el nombre Residuos del Poder fue el nombre que le dieron los alumnos. Buenísimo. Sí, la verdad que sí. Ellos, ahí yo dejo que ellos hagan lo que ellos quieran con respecto a las tecnologías, ¿no? Porque pues al final ellos son los que más o menos entienden el concepto, el manejo de palabras ahí. Realmente lo que estoy haciendo yo es una sistematización de la producción de biogás. Es decir, estoy buscando esos elementos básicos necesarios para que esta tecnología pueda estar en el mercado, en el día a día, en tu hogar, en fin, ¿no? Si ustedes ven el video, por ejemplo, se van a dar cuenta que la mayoría de los productos que yo utilizo, los materiales que yo utilizo, son materiales que vamos a encontrar en la ferretería. Y ese es el principio, por ejemplo, de la teoría de la tecnología crítica, que te dice que la tecnología debe de ser creada en el lugar, con las herramientas que hay en el lugar, con lo que hay en el entorno. Y lo que hemos descubierto es sumamente interesante porque esta tecnología, o sea, en este video parece algo como un simple bote donde tú echas algo, ¿no? Y de repente alguien prende fuego y ya, ¿no? Pero la verdad es que es sumamente complejo y a la vez de que es complejo me doy cuenta que desde la perspectiva sistémica, es decir, de ver el mundo en sistemas, nos damos cuenta que ese aparato, ese reactor biológico, que es como se llama, hace un tipo de digestión que se llama digestión anaerobia. Y nosotros, los seres humanos, tenemos ese tipo de digestión. Nosotros tenemos una digestión anaerobia. Nosotros trituramos el alimento, procesamos. Obviamente que en este caso yo capto el gas, nosotros pues simplemente lo liberamos, ¿no? Pero yo lo capto, lo filtro y entonces se vuelve un combustible, ¿no? Es un poco mayor complejidad, pero en términos generales es tomar un residuo orgánico que ya no ocupamos y alimentar a este reactor que junto con bacterias, ¿verdad?, van a degradar el alimento y van a producir gases fétidos muy olorosos. Nosotros tomamos esos gases, se filtran y dejamos solo aquellos gases que tienen poder calorífico: nitrógeno, metano, oxígeno, principalmente metano. Y con eso lo que hacemos nosotros es ya tener un combustible, ¿no? Además de esto, mucha gente no sabe, pero cuando tú haces esta digestión anaerobia, también hay otro residuo, que es líquido, y este es un fertilizante orgánico. Así es. Entonces, la tecnología no ocupa energía eléctrica, lo único que ocupa es que nosotros lo alimentemos todos los días, ¿no? Entonces, mi labor ahí con los estudiantes, pues, es enseñarles que no se ocupa grandes recursos para tener energía, ¿no? Interesante. Está padrísimo, la verdad es que me encanta que trabajes así con los estudiantes y particularmente con los residuos orgánicos, porque sabemos que son un gran problema cuando llegan a los rellenos sanitarios o a los tiraderos de cielo abierto. Entonces, qué increíble que se utilizan
O sea, bueno, no llegan ahí y se reutilizan. Cuéntanos un poquito más de cómo pudiera esto ser escalable ya pues a nivel ciudadano, cómo se pueden involucrar y también de los beneficios, es decir, como este combustible hecho de biogás, ¿dónde lo podrían utilizar? Bueno, pues, híjole, hay muchas cosas al verlo a escalado, ¿no? Una de las cosas que he descubierto en la parte tecnológica es que, y lo voy a aplicar a Baja California Sur, porque pues obviamente estamos aquí, estamos probando aquí, ¿no? Por ejemplo, las empresas o los negocios que generan residuos no generan la misma cantidad de residuos. Entonces tienen estas fluctuaciones, ¿verdad? En temporadas altas, temporadas bajas, dependiendo de cómo está el turismo. Y cuando tú vas a desarrollar una tecnología, pues tú lo vas a alimentar todos los días, ¿no? Entonces, tú no te comes 3 pizzas un día y luego al otro día te comes puro arroz con frijol, ¿verdad? Es decir, tratas de mantener un balance dentro de tu alimentación y una cierta cantidad también. Y eso es uno de los mayores retos, es cómo podemos hacer que este biodigestor pueda adaptarse a sus diferentes entornos. Entonces, el diseño que estoy presentando, el diseño que ustedes están viendo ahí, no es un diseño propio genuino mío, es del doctor Anand Karavi. Él es un hindú. Yo lo único que hice fue adaptar esa tecnología a las condiciones climatológicas de aquí. Entonces, de forma escalable, me di cuenta que podemos nosotros hacer varias conexiones entre diferentes reactores y se alimentan todos de una sola vez. Esto permite apagar ciertos reactores cuando el alimento disminuye y arrancar otros reactores conforme vaya aumentando la producción de residuos en este caso. Eso sería el agregado, pues, en el sentido técnico, ¿no? De tecnológico. Podemos escalarlo cuantas veces nosotros queramos, nomás ir agregando pequeños reactores, ¿no? Y los podemos hacer del tamaño que nosotros queramos. En cuanto a los impactos que esto puede generar, pues hay muchos. Uno de los impactos que es más que obvio y que todos vemos es que si estos rellenos sanitarios, estos residuos orgánicos no están llegando al relleno sanitario porque yo los estoy aprovechando, pues entonces a lo mejor ni siquiera pasan por él, ¿no? Y si nosotros observamos la basura, resulta que el vidrio, el aluminio, el cartón, el plástico, todos estos tienen valor en el mercado. El único que no tiene valor en el mercado son los residuos. Pero si tú tuvieras la oportunidad de sacarle valor, pues pasaría como los otros residuos. Hay quien recolecta aluminio, hay quien recolecta cartón, hay quien recolecta plástico. Entonces lo más seguro es que si alguien tenga de estos reactores, pues alguien va a empezar a recolectar orgánicos, ¿no? Y entre mejor orgánicos o más cantidad sea, pues para él va a ser más beneficioso porque le va a dar fertilizante y le va a dar un combustible. Y ese combustible, pues tú lo puedes usar en la energía en que tú quieras, ¿no? Desde una moto hasta la cocina, calentar agua, un boiler o energía eléctrica con un generador, ¿no? Y la otra parte que se me hace muy interesante desde la perspectiva más bien biológica, porque pues sí, esto escalable no es cualquier cosa, porque es un ser humano actuando con un ente vivo que son las bacterias. Entonces, he descubierto algo bien interesante que se llama, es un concepto que lo traigo de la biología y lo aplico aquí. Escalable, esto se vuelve una simbiosis. ¿Y por qué? Porque tú alimentas al reactor y te va a dar fertilizante y ese fertilizante lo vas a utilizar en tus jardines. Y al siguiente año tus jardines van a dar más fruto y van a dar más producto y por lo tanto van a tener más desperdicio. Y entonces vas a alimentar el reactor con más alimento y más alimento te va a dar más fertilizante y más fertilizante te va a dar más producto. Más productos y alimentos y desperdicios te van a dar más gas te va a dar más fertilizante y así. Entonces, como podemos ver, esto genera una simbiosis en donde yo alimento y esto y el otro. Y de hecho es algo que podemos nosotros buscar porque la ciudad de Pune, India, es un lugar justamente que desde el 2006 utiliza esta tecnología y ellos aprovechan esto, ¿no? Ellos venden sus fertilizantes ahora, ellos producen gas, ellos compran residuos orgánicos, ¿no? Para poder tener ese combustible. Pues qué increíble que se pueda generar una cadena de valor con esta simbiosis que nos mencionas y que lo podamos tener aquí en Baja California Sur. Recientemente tú estuviste en la Semana de las Energías Renovables, recibiste un reconocimiento y bueno, pues esto te da un panorama diferente, ¿no? Porque tú sabes que hay muchos retos en esta transición energética justa.
¿Cómo crees que contribuye tu trabajo a esta transición energética justa? Mira, qué pregunta tan más interesante. Justamente porque eso va a culminar todo de alguna manera lo que yo aprendí y entendí y por qué lo estoy aplicando. Yo creo que a México le falta que nuestra sociedad sea un poquito más enterada de estas cuestiones. Y cuando digo enterada, me refiero en el sentido de simplemente saber noticias, sino comprender. Voy a regresar a lo que decía yo de forma sistémica. Ese tipo de análisis, cuando los ves las cosas a mayor escala, te das cuenta que existen ecosistemas. Y me di cuenta que como ingeniero yo era analfabeta desde la perspectiva ecosistémica. Entonces, para mí, el gran reto de México y lo que yo he contribuido, lo que yo sigo contribuyendo, es a ecoalfabetizarnos, a comprender los ecosistemas y cómo estos están interrelacionados. Tanto los ecosistemas industriales y la forma de pensar y buscar la calidad, como las situaciones que vimos en el día a día y cómo nosotros podemos también utilizar esas herramientas para ser eficientes ambientalmente y para ser eficientes energéticamente. Pues muchas gracias, ingeniero Miguel Ángel Martínez Peralta. Ha sido fascinante platicar contigo. Esperamos que se siga repitiendo estas conversaciones y queremos darte un reconocimiento por participar aquí. Te lo leo. El Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento Premio a la Excelencia Académica y Liderazgo en Energías Renovables y Sostenibilidad. Ingeniero Miguel Ángel Martínez Peralta, por su valiosa participación en el programa Emisiones al Aire, segunda temporada de Altavoz Radio. Lo firma la doctora Jacqueline Valenzuela Mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pues muchas felicidades. La verdad es que es un placer tener un invitado como tú en este programa, en donde nos hablas de los ecosistemas, de la importancia que tiene entenderlos y de este pensamiento complejo en el cual nos encontramos en estos momentos tan paradigmáticos en la sociedad con tantos retos. Entonces, para nosotros ha sido un placer poder tenerte en este programa de Emisiones al Aire. Y bueno, no nos queda nada más que despedir el programa, agradecer a todos nuestros radioescuchas y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube y X como @cercabcc. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Respira tranquilo, respira informado. Con la nueva app de aire limpio disponible en Android e iOS. Únete al cambio.